¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Estamos ubicados en el fraccionamiento Paraíso Maya, región 107, manzana 32, lote 12, aquí en Cancún, Quintana Roo. Y hoy vamos a desarrollar el tema llorar, ayunar y orar. El primer tema que vamos a desarrollar es llorar. Isaías 40:30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. El 31. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Lo que el texto nos está diciendo es que las fuerzas del hombre son insuficientes, porque en el momento en que están en su mejor apogeo, cuando el hombre tiene más fuerza, es en su juventud. Aún ahí flaquea, aún ahí se cansa. Pero marca una diferencia. Los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Y esto solo es posible porque nos está hablando de unos recursos de fuerza ajenos a nosotros. Está hablando de aquellos que viene como regalo de Dios, aquellos que confían en Él. Dios responde a nuestra fe, dándonos fuerza para hacer frente a cualquier cosa que se presente delante de nosotros. Y recordarán ustedes, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No soy yo, es Dios que me está sosteniendo, me está apuntalando, porque yo tengo fe. La idea que hay en este texto tiene que ver con las vivencias que hemos experimentado en los últimos 3 años, donde muchos nos hemos sentido desgastados. No sé ustedes, pero algunas personas han sufrido pérdidas personales, familiares que han fallecido como consecuencia del COVID o cosas asociadas. Las restricciones que hemos experimentado también nos han agotado espiritual y materialmente, y entendemos que en algún momento hay que decir ya basta. Es decir, de estar arrastrando, de estar en esa situación de aguantar el chaparrón, y no sé lo que han estado viviendo ustedes, pero por lo menos yo, en una forma personal, sí que me he notado afectado por todo esto. Y en algún momento pensé, es necesario volver a recuperar la ilusión, el entusiasmo, mirar hacia el futuro con esperanza y dejar de lamentarnos por todo lo malo que nos ha pasado, por todo esto que nos ha desgastado. Necesitamos reiniciarnos, volver a recuperar el entusiasmo. Y por eso quiero hablar acerca de este tema, porque creo es lo que todos compartimos, y en una de las cosas más importantes del reinicio es saber cómo empezar. Hoy día los coches tienen muchos dispositivos que ayudan a manejar, como por ejemplo el sistema que cuando el coche está parado en un semáforo, el motor se apaga, le aceleras y se enciende. Pero yo, cuando era joven, no existía ningún tipo de dispositivos. ¿Y qué tal? Cuando estabas en un semáforo y había una subidita y tenías que arrancar en esa pendiente, se paraba el motor y con los nervios la gente empezaba a pitar y volvías a darle marcha y nada, y le pisabas al acelerador y se ahogaba. Parecía sapito de brinco en brinco. Imposible que se reiniciara. Lo que me preocupa a mí es
que nuestros motores espirituales o emocionales se ahoguen y nos quedemos bloqueados en la línea de salida. Por eso quiero que empecemos cómo podemos hacer un buen reinicio, y para eso nos vamos a basar en el libro de Nehemías. ¿Saben? Que el libro de Nehemías nos habla de cómo una generación fue llevada al cautiverio, es decir, que los arrancaron de su tierra y se los llevaron a una tierra lejana. Luego retornaron a sus casas y tuvieron que reiniciar su vida. Al inicio de este libro de Nehemías recibe la noticia que las cosas están muy mal en Judá. Especialmente le dicen que la muralla de Jerusalén está en ruinas. Y es necesario que recordemos que en aquel tiempo las murallas de una ciudad no eran un monumento histórico ni algo decorativo, sino que era la protección de la ciudad. El hecho de que la muralla estuviera destruida era lo mismo que vivir en una casa que le han sacado todas las puertas, todas las rejas, todas las ventanas. ¿Cómo te sentirías tú viviendo en esa situación? Sabiendo que en cualquier momento cualquier persona puede entrar en tu casa porque todo está abierto. Pues con una inseguridad sería difícil conciliar el sueño. Cualquier ruido te alertaría, te sentirías totalmente vulnerable. Y así es como se sentían los habitantes de Jerusalén, sabiendo que en cualquier momento cualquier banda de ladrones podría asaltarlos y robar todo lo que tenían y acabar con sus vidas. Podemos leer en los primeros versos del capítulo 1 las palabras de Nehemías a partir del verso 3, cuando él relata esa experiencia en primera persona. Escuchemos la Biblia. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Sigamos leyendo la escritura. Nehemías 1:4. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Y he dicho que uno no puede escoger qué va a ocurrir en nuestra vida, pero sí puedes escoger cuál va a ser la respuesta que tú vas a dar a tus circunstancias. Y Nehemías nos enseña qué hacer para cambiar esa tristeza e iniciar en una actitud de fe capaz de transformar la situación y entenderla. Nos va a ayudar a nosotros a lidiar con nuestros propios problemas y aprender cómo volvernos a poner en pie y hacer un reinicio, pero a llegar y tener una actitud de fe. No es como cuando ocurre automáticamente, no es como darle al botón de la luz y se hace la luz. Es un proceso que incluye las tres cosas que hizo Nehemías. Escuchemos la Biblia. Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Así que vamos a considerar individualmente cada una de estas actividades que hizo Nehemías
y ver cómo esto se puede aplicar a nuestras vidas en este reinicio. En primer lugar, lloró. Y es necesario llorar en el sentido de expresarlo en lo que hay en tu corazón a Dios. Como decía yo al principio, ha sido una temporada de mucho dolor para todo el mundo a nivel global, pero también a nivel personal. Si sientes que tienes que reiniciar tu vida, probablemente es porque sientes que has perdido fuerzas, porque te sientes desgastada, desgastado, porque te has sentido herida, herido en algún momento. La convivencia se ha hecho muy difícil en este tiempo. O quizás, pues, te has puesto y has considerado que te has superado, has sido superado, superado por las circunstancias. Seguramente sientes que has perdido algunas cosas. Así que empiezas a sincerarte con Dios, exprésale a Dios cómo te sientes, qué es lo que te está pasando y cómo esto te está afectando. Algo que puede ayudarte en esto es leer la Biblia. La historia de personas de fe y ver cómo ellos han enfrentado la pérdida, el dolor. Y así podríamos ver acerca de Abraham y cómo él hizo duelo y lloró por la muerte de Sara, su esposa. Y lo refiere la Biblia en Génesis 23, 2. Algo que puede un poco más adelante pueden ver cómo Jacob rasgó sus vestiduras y se cubrió de cilicio y lloró desconsoladamente por muchos días, porque creía que su hijo José había muerto despedazado por las fieras. Y fíjense, esto lo refiere Génesis 37, 34, y nos está diciendo que lloró desconsoladamente por muchos días. También José tuvo un tiempo de luto de 7 días cuando murió su padre. Y vemos que un poco más adelante leemos cuando Moisés murió, todo el pueblo de Israel se lamentó y lloró por 30 días. Esto nos lo refiere el quinto libro del Pentateuco, Deuteronomio 34, 8. Y cuando leemos estos ejemplos, la Biblia está llena de ilustraciones de este tipo. Pero cuando leemos estos ejemplos, yo no sé si ustedes lo han percibido, pero a mí hay un par de cosas que destacan a primera vista. La primera de ellas, se tomaron mucho tiempo para llorar, que el que nosotros muchas veces nos tomamos. Y es cierto, es que se necesita tiempo para llorar. A veces queremos llorar demasiado rápido, demasiado silenciosamente. Con mucha frecuencia volvemos rápidamente a nuestro trabajo, a nuestros quehaceres, como una forma de silenciar, de olvidar, de calmar nuestro dolor. En lugar de tomarnos el tiempo para expresarlo y llorar. Pero llorar es necesario para poder realizar un duelo saludable. Por eso, permítanme una pregunta. ¿Hay alguna herida? ¿Algún dolor? ¿Alguna pérdida que no te has tomado el tiempo necesario para llorar? Muchas veces tendemos a minimizar, menospreciamos nuestro dolor, nos comparamos con otros y pensamos,
es que no tengo derecho a sentirme mal, porque hay otros que le están pasando mucho peor. Pero quiero decirles que Dios no piensa así. Él mira cualquiera que sea nuestro dolor y Él quiere consolarnos. Él quiere tratar con todo aquello que nos afecta. Para Él, nada es poco importante. Cualquier cosa que toque a nuestras vidas para Él es motivo suficiente para mover todo el cielo y dar respuesta a nuestras necesidades. Y Dios quiere consolarte, fortalecerte en cada cosa que nos pasa. Pero esto es necesario expresarlo, nuestro dolor. Lo segundo que podemos destacar del ejemplo de estas personas que hemos leído es que ellos también expresaron sus emociones mucho más abierta que nosotros. De hecho, la palabra hebrea para luto es una palabra que literalmente significa expresar audiblemente tu dolor. Estar en duelo es hacerlo de tal manera de expresar el dolor que te van a oír, se van a enterar, van a saber de lo que te está pasando. Y sé que cuando hablamos de dolor, de duelo, mucha gente dice, bueno, yo no quiero saber nada de eso, yo no quiero estar triste. Nuestra cultura de la negación nos dice que la tristeza es algo negativo, que es un sentimiento malo, pero eso no es verdad. La tristeza es algo necesario en su momento. Hay un refrán que dice que el mal tiempo en su tiempo es buen tiempo. Y de igual manera los sentimientos, aun cuando pueden parecer malos en su momento adecuado, son sentimientos que necesitamos saber, tratar, porque van a traer sanidad a nuestras vidas y cuando no lo hacemos así, nos perdemos bendiciones de Dios. Algunas de los mayores regalos que Dios quiere darnos a nuestra vida son sus bendiciones. Jesús habló de esto en el Sermón del Monte, cuando dice, escuchemos la Biblia, Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El consuelo de Dios llega a las personas que se toman el tiempo para expresar su dolor, aunque sea en las lágrimas, en el llanto. Así que cuando yo me salto el duelo, me conformo con escapar del dolor. Estoy perdiéndome la bendición del consuelo de Dios en mi vida. Y eso es algo que yo no quiero permitirme. Yo no quiero perderme ese consuelo, esa experiencia. Y Jesús nos enseña que el consuelo llega cuando nosotros expresamos nuestro dolor a Dios, cuando lloramos delante de Él. Ahora, es importante entender que ese mecanismo de querer escapar del dolor no funciona. Además, que es insano muchas veces cuando nunca expresas tu dolor, ni siquiera quieres pensar en él, y en vez de eso te vas a trabajar o practicas un hobby, algún tiempo de entretenimiento, de practicar un deporte o viajar constantemente. Y miren, todos nosotros, hagan de cuenta que cada pieza de este rompecabezas, todos tenemos un rompecabezas personal. Y siempre va a haber una pieza que no la podemos sustituir
con nada. Y esa pieza es Dios. Muchas veces nosotros no queremos reconocer que en nuestra vida tiene que estar Dios. Y fíjense, yo que he estado en clínicas con personas que tienen problemas de adicciones, me he percatado que cuando estas personas llevan una mala relación con su papá, no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque en el papá reconocen autoridad y en Dios también, y por eso no quieren saber nada de Dios. Y eso se convierte en una estrategia para enterrar tu dolor. Al final tu dolor se las va a arreglar para aparecer de cualquier manera y aparecerá como una enfermedad psicosomática, cuando no como una enfermedad mental. Pero saldrá a la luz de una u otra forma, de otra manera, cuando además recurres a cosas mucho más insanas como las drogas, el alcohol, el juego, el sexo, como un escape para no sentir tu dolor. Nos estamos engañando. Ni el juego, ni el alcohol, ni el sexo, ni otro tipo de entretenimientos va a borrar esos traumas. Va a borrar quizá esos corajes, esos resentimientos que hemos estado cargando durante mucho tiempo. Para olvidarnos de todo aquello que te preocupa, estás jugando con fuego, estás moviéndote en una situación extremadamente peligrosa, porque ese tipo de evasiones tienden a convertirse en adicciones, es decir, en prisiones y cosas que pueden atar a tu alma y destruir tu vida de una forma literal. Por eso, al final, lo que ocurre, y aquí quiero que entiendan el mecanismo, que tú estás recurriendo a cosas que no pueden satisfacer tu necesidad, de tal manera que como no llegan a llenarte, a satisfacerte plenamente, necesitas recurrir con mayor cantidad a volver una y otra vez, y otra vez, y otra vez, pero que vuelve a dejarte insatisfecho. Y al final lo que ocurre es que la experiencia de vacío y de dolor se agigantan, se acrecientan en tu vida. Y lo que realmente necesitas es ese tipo de consuelo que solo Dios puede dar y que nada ni nadie te puede dar fuera de Él. Por esta razón es importante expresarle tu dolor a Dios, porque nadie puede satisfacer tu necesidad. Cuando expreso mi dolor a Dios, estoy expresando mi dolor al único que puede sanar esa herida. Cuando expresamos nuestro dolor a Dios, esto es lo que sucede. Dice el salmista, escuchemos la Biblia. Salmo 94, 19. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Otra traducción dice, yo estaba muy preocupado e intranquilo, pero tú me consolaste y me llenaste de alegría. Dios es el único que puede darte verdadera esperanza, genuino gozo. Por eso, exprésale tu dolor a Dios. La siguiente semana continuamos.
Mi Dios y Padre bendito, te damos infinitas gracias que nos has regalado un día más de vida, este 5 de febrero. Padre bendito, hemos tenido una deformación de nuestra formación. A los varones nos dicen, los hombres no lloran. A las mujeres les dicen, no expreses tus sentimientos, no llores porque te vuelves vulnerable, porque te vuelves débil. Y nos damos cuenta que hemos estado cargando con ese lastre de complejos, de enojos, de resentimientos, que necesitamos forzosamente expresar y arrojar las lágrimas, mi Dios. Te pedimos que nos des un corazón tierno, que ya no sea un corazón duro, sino que en este mes que estamos proyectando nuestro plan de vida para el 2023, tengamos el valor de llorar, tengamos el valor de desahogar tantas cosas que tenemos atrás y que la hemos estado teniendo contenida. Mi Dios, te pedimos ayuda. Esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.